En nuestro programa de hoy entrevistamos al escritor y profesor José Chamorro, con una formación humanista y un dilatado recorrido como docente. Él acaba de publicar este libro, Apuntes de otra clase, donde ofrece en primer lugar a sus alumnos de bachillerato una síntesis de sus investigaciones y sus propios procesos de búsqueda personal. Pero este libro no es solo para adolescentes, para jóvenes, es para cualquier persona que esté en una búsqueda, porque José Chamorro nos brinda un itinerario que pasa por la capacidad sensorial, emocional, por el pensamiento y por último por la capacidad espiritual o transpersonal relacionada con el contexto de la profundidad de la vida. Surgido de la docencia, este volumen nos puede ayudar a cualquiera de nosotros, porque esta travesía que nos propone José realmente apunta a otra dimensión. Son apuntes de otra clase, ya que nos conducen a nuestra transformación personal. Pues ya tenemos aquí con nosotros a José Chamorro, al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola José, ¿qué tal estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Con ganas de compartir este rato contigo y con la gente que nos vea. Pues para compartir este rato podíamos empezar por una breve presentación tuya para que los seguidores del programa pues conozcan a José Chamorro. Muchos de ellos ya te conocen por otras obras que has publicado, pero bueno, dinos una palabrita sobre ti, sobre la persona. Siempre lo más complicado que ha sido presentarse uno a sí mismo, ¿no? Bueno, yo diría que soy docente actualmente en secundaria, llevo 5 cursos en secundaria, anteriormente estuve en infantil y primaria y ahora pues desempeño el trabajo de profesor de filosofía por un lado y por otro lado soy profesor de maestro de educación especial, atiendo a los niños con dificultades y también de altas capacidades, bueno, una perspectiva de inclusión, ¿no? Y básicamente la profesión oficial es esa. Luego la escritura va por como el complemento, ¿no? Es como una manera también de intentar compartir, bueno, pues reflexiones o planteamientos que me inquietan y que me interesan, ¿no? Con los demás, ¿no? Y diría que básicamente es eso. Por algún lado también aparece el tema del acompañamiento, de acompañamiento de la persona, de procesos personales, pero bueno, una cosa así como en menor medida. Menor medida. Claro, leyendo el libro Apuntes de otra clase, editado por Mensajero, y el contexto en el que nace el libro, alguien podría pensar que este es un libro escolar o una alternativa a la práctica docente o que se queda encerrado en este ámbito. Pero el libro yo creo que va mucho más allá y a lo largo del programa lo iremos viendo. Por eso, ¿cómo surge y para quién va destinado este libro? Bueno, el libro surge básicamente de dos lugares. Por un lado, la reflexión que yo hago a propósito de mi propia práctica educativa y del feedback que me dan mis alumnos, ¿no? Y ese deseo también de dejarles algo más allá de un contenido curricular que tiene un alcance muy limitado, sino que se lleven algo puesto, ¿no? Entonces, por un lado, ellos me interrogan de alguna manera y yo me hago cuestionar este tema, y por otro lado, bueno, surge la oportunidad, casi por invitación externa, a que, ¿por qué no? Ya dejo constancia un poco de lo que ha sido mi propio proceso personal de búsqueda y digamos, de crecimiento de alguna manera, y hago como mi propia síntesis, ¿no? Entonces, básicamente fue armar estas dos partes para intentar ofrecer algo que evidentemente, como comentan, no está exclusivamente destinado al ámbito educativo ni al alumnado, en este caso de bachillerato, sino que va más allá. Sí que es cierto que he intentado, ¿no?, tenerlos como referente para intentar o procurar que el lenguaje sea, en la medida de lo posible, lo más sencillo, aún sabiendo que hay cuestiones que necesitarían como de un acompañamiento, de unas aclaraciones, de un comentario, ¿no? Vamos ahora al inicio del programa a escuchar una pregunta precisamente de un antiguo alumno que se ha leído el libro
y bueno, y que quería también participar de esta conversación. Así que si te parece, le escuchamos. Hola, soy Dani Soriano, antiguo alumno de José Chamorro, y después de leerme su último libro, Apuntes de otra clase, quería decir que me ha ayudado a conocerme mejor a mí mismo, a mirar la vida desde otra perspectiva y a darle menos importancia a aquellas cosas que creemos que son importantes, pero en realidad solo nos impiden seguir hacia adelante. Quería recomendar este libro a toda esa gente que quiere emprender un viaje hacia dentro de sí mismo, pero sobre todo a la gente joven, a la gente de mi edad, ya que creo que necesitamos conocernos mejor a nosotros mismos para saber cómo somos realmente. Para acabar, quería hacerle una pregunta a José, y es la siguiente. Mientras escribía el libro, ¿hay en algún momento en el que te has quedado en blanco o has dicho no sé cómo continuar con esta parte? Gracias y nos vemos pronto. Hola Dani, bueno, un gusto verte, ¿no? Aquí también participando de esta entrevista. Mira, ante lo que me planteas, más que en blanco, que te diría que no, honestamente, porque fue una cosa que salió como muy fluida, ¿no? Porque había un esquema previo muy elaborado. Sí que hubo a veces dificultad para esto que comentaba antes de intentar cómo poner de la manera más sencilla posible cuestiones más difíciles. Entonces ahí sí que digamos que se frena un poco la escritura de este libro, ¿no? Pero quizá la parte más compleja fue esa, y luego por otro lado, muy del escritor, es armar, ¿no? el corpus de la parte de las citas, ¿no? De intentar buscar cosas que yo en un momento tenía así más o menos claras, pero que otras veces pues como costaba más ir a donde yo quería, ¿no? O dar con el libro concreto que tenía aquello que yo recordaba. Quizás esa fue la parte más compleja de la elaboración del libro. Además, este libro lleva consigo también una serie de tareas que tú vas proponiendo al hilo de la lectura, unas tareas pues que van encabezadas por un código QR que nos enlaza con alguna película, con una música, con algún documental. Esto realmente ayuda a interiorizar lo que son las claves del libro, ¿no es así, José? Era parte de la intencionalidad, justamente. Digamos que quizá en el momento en el que yo me encuentro personalmente, en donde ya acumulo un poco de cansancio en el sentido de ir permanentemente leyendo sobre cosas y hablando sobre las cosas, entonces quedándonos en un nivel puramente racional o reflexivo, la parte de interacción la conseguí a través de estas preguntas, ¿no? Que era como para el discurso reflexivo y ahora regresa la atención a ti y mira a ver cómo esto que yo planteo pasa por tu vida, ¿no? Entonces das tus propias respuestas, que es lo que me parece más interesante, ¿no? Generar una praxis que genere una experiencia que vaya más allá del ámbito intelectivo. Y de ahí, bueno, pues el tema de los QR que hoy día pues, nos permite esta interacción también, ¿no? Con pues, esto que como comentabas, con la música, con alguna película, con algún documental, por hecho de intentar también, como intento hacer también con los cuentos o la poesía que aparece en el libro, ir más allá de lo puramente ensayístico, ¿no? De la reflexión, ¿no? Tradicional. También vamos ahora a conectar con Madrid, con José Fernando Juan, un profesor también de filosofía y un apasionado del pensamiento, muy activo también en las redes, que ya ha participado también en nuestro programa y que hace una valoración, yo creo que muy interesante del libro. Vamos a escucharlo. Un saludo y buenos días desde el Colegio Amorós. Muy agradecido por la contribución que ha hecho José Chamorro con este libro Apuntes de otra clase. Lo sigo desde hace mucho tiempo y no tenemos la oportunidad de conocernos personalmente, pero sus palabras y las mías, su visión y la mía, creo que coinciden en muchas cosas y yo me he nutrido y enriquecido con sus propuestas, ¿no? Me gusta el libro Apuntes de otra clase, que no tengo aquí porque lo hemos hecho muy rápido, en el sentido de que ofrece al educador una herramienta más para ver lo que está haciendo con una gran amplitud, con una gran densidad y con una gran humanidad. No hace falta nada más que el ser humano para darle gran sentido y gran responsabilidad a todo lo que llevamos entre manos, ¿no? Para algunos también nos abre a Dios y nos comunica una responsabilidad con Dios, ¿no? Descubrimos a Dios en tanta densidad. Pero es verdad que solamente lo humano, con sus emociones, con sus sentimientos, con sus aspiraciones, con sus deseos, ¿no? Tejer toda esta vida, esta historia con sentido,
pues ya es una gran labor que muchas veces en la escuela hemos perdido, olvidado, o a la que reservamos simplemente unos minutos, pero que no es una obra de conjunto, ¿no? No es un cuadro, sino que es una pincelada lo que hacemos muchas veces. Así que le agradezco a José Chamorro esta contribución y ojalá muchas otras personas se animen a impulsar la escuela y la educación en esta dirección. Muchas gracias. José, ¿qué reacción haces tú a esta valoración, a esta lectura de José Fernando Juan? Bueno, yo primero me quedo súper agradecido con su participación, porque tenía muchas ganas de encontrarme con él virtualmente, porque curiosamente todavía no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos presencialmente, ¿no? Me parece que acierta de lleno en lo que él percibe, porque también tiene un análisis en el que nos sentimos muy compenetrados del propio sistema educativo, ¿no? Lo que él plantea relacionado con el análisis que hace del ámbito educativo y del alumnado, ¿no? Esa necesidad que tienen de quedarse con aprendizajes que sean, bueno, pues que les toque, le afecte la vida de alguna manera, ¿no? Que le mueva los afectos, como digo yo, la vida nos afecta porque nos mueve los afectos, ¿no? Entonces, bueno, satisfecho porque veo que como que ha dado, ¿no? O volvemos a encontrarnos también incluso a través de la palabra, aunque no tengamos la oportunidad de haber conversado presencial, ¿no? Y además José Fernando te lanza una pregunta, así que vamos a ver qué pregunta. Simplemente una pregunta para terminar y que podáis continuar vuestro diálogo, y es, sabiendo que muchas veces los muchachos en la escuela estas actividades, estas propuestas, esta forma de ver la educación la valoran como lo principal, como lo que más les enriquece, ¿por qué tenemos tanto miedo a dar este paso, ¿no? Somos los profesores, es el sistema, pero ¿por qué no la vida ocupa más espacio en las aulas, ¿no? ¿Y qué clave crees que sería, o qué pregunta crees que sería la fundamental para empezar este diálogo con profesores que muchas veces pues, van a su ritmo, tienen sus preocupaciones y que no ven claro, ¿no?, por dónde empezar? Un saludo. Por un lado, ¿por qué no ocupa más espacio en las aulas? Sinceramente y honestamente pienso que porque no interesa. Quiero decir que hay un corpus curricular montado con una finalidad concreta, que es que el alumno aprenda a superar pruebas, superar exámenes para incorporarse el día de mañana a un mundo laboral en donde genere, su trabajo genere unos beneficios a nivel, digamos, de Estado, ¿no? de país, ¿no? Y que se siga manteniendo un poco el circuito. Y pienso que también lo cabe porque generar ese tipo de aprendizaje hace que los alumnos conecten con partes suyas en el que yo pienso que van ganando capacidad de libertad y capacidad crítica. Y el sistema tampoco está muy montado para que la gente realmente vaya un poco siendo auténtica, poniéndole palabra a lo que le pase, pudiendo ser capaz de gestionar su propia vida a todos los niveles, no simplemente a nivel de ideas, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que no está esto montado. De vez en cuando se cuelan cosas, se cuelan palabras muy bonitas en la ley, hablamos del desarrollo integral de las personas y todas estas cosas que yo, honestamente, tampoco siento que el sistema como tal dé respuesta a eso, aunque eso se va dando. ¿Por qué? Porque al final tratamos personas con personas y hay cosas que nos vamos dando entre nosotros que no están en el libro, no están en el proyecto, no están en el trabajo de la clase, pero se van dando, ¿no? Yo a veces digo un poco, hago lo de broma, que gracias a Dios los alumnos aprenden a pesar nuestra, ¿no? Es decir, más allá de lo que nosotros nos empecinamos a veces con nuestras materias, ¿no? Y con respecto a la pregunta que habría que hacerse, me parece que el punto de partida está en si realmente la persona, ¿no?, quien se dé cuenta de esto, reconoce que realmente hay algo que cambiar. Esto me parece lo fundamental. Y después, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo? ¿O qué soy capaz de hacer yo con mis dificultades, ¿no? Pues con mis luces, con mis sombras, como solemos decir, ¿no? Porque al final podremos estar pasándonos la vida continuamente como practicamos demasiado, ¿no? Así señalando con el dedo que los demás tienen que hacer, y perdemos de vista que cada vez que hacemos así con el dedo hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros, como que toca asumir la responsabilidad personal hasta donde uno alcance, ¿no? Y sabiendo que también eso es lo que tenemos como para hacer, ¿no? Es como compartir de alguna manera lo que cada uno lleva, ponerlo al servicio del otro. Entonces, no esperar a que las cosas vengan desde otro lugar, sino ser capaz de ir dando pasos en la medida de nuestras posibilidades y lo que tenemos a nuestro alcance. Pues agradecemos a José Fernando su participación, que nos ha ayudado para entrar en el pórtico de esta obra.
Es una obra que tú has diseñado con 4 partes fundamentales. Si te parece, vamos a centrarnos en la primera parte, vivir para sentir, en torno a los sentidos. Y hay una afirmación que a mí me ha llamado la atención, que es: reconocer los sentidos posibilita conectarnos más con nosotros mismos. Bueno, vivimos en este mundo en el que todo se está focalizando excesivamente en el tema de la imagen y pensamos que solo lo que nos entra por los ojos es lo que tiene más peso, ¿no? Y nos olvidamos que tenemos otras cuatro, diría que otra más, ¿no? 6, pero bueno, de las que aparecen en el libro son 5, ¿no? Otras 4 ventanas más con las que interactuamos con el mundo y con las que nos abrimos al mundo y el mundo también nos llega a nosotros y nos toca, ¿no? Entonces sería, esta parte del libro está hecha como para intentar redescubrir el potencial y lo que nos llega desde ahí, ¿no? Para intentar enriquecer la experiencia, que la experiencia no simplemente se queda en el campo visual, sino que también pues necesitamos tocar. De hecho, de bebés nos pasamos la vida tocando, ¿no? Empezando a interactuar con el mundo para conocer desde ahí o leer, que dicen también que los olores, eso creo que lo comento en el libro, es una de las cosas que ayudan en el recuerdo, están como muy presentes en los recuerdos. Y escuchar, y evidentemente cuando hablo de escuchar no es simplemente un discurso, como podemos estar escuchando nosotros, sino como escuchar en una globalidad mucho mayor, ¿no? Como esos matices que se nos escapan porque no se quedan en el foco de nuestra atención, ¿no? Y decía lo de otro sentido porque está un tema olvidado en la cultura especialmente occidental, que es el tema de la propiocepción, ¿no? La percepción de lo propio, de yo como también como interioridad, que es lo que me pasa más allá de todo esto, esta información, cómo es esa experiencia de tener presencia y de sentirme que estoy donde estoy, ¿no? No el cuerpo está aquí y la cabeza está en otro lado, sino que quizá, ¿no? Este trabajo, ¿no? Que quizá ya apuntan mucho las tradiciones espirituales con el tema de, bueno, pues hablaríamos de meditación, o hablaríamos de contemplación, o hablaríamos de otro tipo de lenguaje, ¿no? Intentar volver para tener capacidad de esto, ¿no? De vivir lo propio. Pero sí, bueno, centrándonos en lo de los 5 sentidos, la manera de enriquecerla, básicamente enriquecer la experiencia personal. Claro, este es un libro, tú ya lo aludías antes, que no interesa mucho en el sistema ser críticos, pero ayuda a que los lectores sean críticos, por ejemplo, con las redes sociales, con la moda, con la tecnología, con las apariencias. ¿Podemos cuestionarnos todo ese tipo de inercia a través de esta lectura? Humildemente diría que podemos empezar a cuestionar cosas. Se puede empezar el camino, porque esto al final es un ejercitarse. Muchas cosas nos damos cuenta en un insight, diríamos así, como de golpe, pero hay cosas que requieren un trabajo, ¿no? Es como tomar conciencia, el uso de la conciencia y darnos cuenta de las cosas requiere un ejercitarse de eso. Y no es simplemente en un momento determinado que uno aparezca y vea con cierta lucidez ciertas cosas, sino que hace un ejercicio porque la inercia que llevamos y el automatismo en el que nos estamos inmersos tienen mucho peso en nosotros, ¿no? Entonces, al final, es como terminan reconduciéndonos al lugar en el que venimos viviendo, al que venimos practicando permanentemente. Pero quiero pensar que realmente, y esa fue una de las claves, es como empezar a tomar conciencia de eso, ¿no? De que cuando acabo de coger el teléfono no me da cuenta, ni siquiera sé lo que voy a buscar, simplemente hay una necesidad de conectar con redes, con WhatsApp, lo que sea, porque algo está pasando por dentro. La cuestión sería darnos cuenta que igual es la necesidad real, ¿no? Y por qué, y de dónde viene y a dónde me lleva, ¿no? Pero bueno, pienso que sí, que realmente, por lo menos el principio, puede ser una manera sencilla de poder tomar conciencia de eso. Hay una cita de Edgar Morin en esta primera parte en torno a la vida verdadera y afirma él que la vida verdadera es mirar más allá de lo establecido. Hay que saltar a las dinámicas, la inercia, la rutina, estos automatismos que decía, ¿no? Más allá de lo que nos muestra, ¿no? Esto es como cuando yo digo a la gente, y a los alumnos se lo comento, ¿no? Digo, ¿habéis dado cuenta que lo que aparece en las noticias solo es lo que está pasando en el mundo? En el mundo en este momento nadie estará haciendo algo bueno por los demás, nadie estará entregando su vida por los demás, sacrificándose. ¿Y por qué no? ¿Por qué no interesa que eso aparezca en los medios de comunicación? Y no es simplemente porque no venda, sino hay otros intereses de fondo, porque ver ese tipo de información generaría otras actitudes en nosotros que quizás no interesan que las percibamos, porque es más fácil tener a la gente asustada bajo el miedo para manipularla. Entonces, lo que se ha establecido es eso. Entonces, por lo menos caer en la cuenta de que quizás hay cosas que se nos escapan, que no tenemos
el conocimiento absoluto de todo, que nos falta información, que a veces la información se nos da secada, interesada, parcial, ¿no? Por lo menos, como yo digo, plantearnos, ¿no? Generar la pregunta, dejar la cosa, la duda, ¿no? Que aparece también en el libro, poner las cosas en cuestión, no simplemente por ser hablaríamos ahora con la palabra esta nueva, un negacionista, sino porque realmente no todo aparece en la totalidad de la experiencia, ¿no? Que se está dando en el mundo en general, ¿no? Entonces, quizás saltar y pasar un poco más allá de lo que nos cuentan, de esto de lo establecido, como dice Morín, pueda brindarnos la posibilidad de descubrir algo nuevo, ¿no? De abrir los ojos ante realidades que a lo mejor están pasando desapercibidas. Ujú. También leyendo el libro nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puede estar prevaleciendo en esta sociedad cansada la inevitable necesidad de mostrarnos especiales, como se ve fundamentalmente en las redes sociales, en lugar de buscar lo esencial? Pues diría que precisamente porque quizá albergamos demasiadas necesidades no reconocidas y no nombradas, ¿no? Que intentan llenarse o calmarse con sucedáneo, y el sucedáneo es la inmediatez del like o del me gusta o del comentario, ¿no? Y pareciera que hay una necesidad de reconocimiento y de validez de lo propio. Es como si nos faltara de alguna manera, podríamos hablar de, no sé, quizás del tema un poco de la autoestima de alguna manera, ¿no? Una especie de mirada que no nos dieron, no encontramos, no nos damos y que buscamos que sean los otros los que con sus interacciones nos llenen ese vacío. Pero lo cierto es que por más que lo hacen, nada se termina calmando, sino entramos en una espiral de cada vez más, ¿no? Están más mostrando nuestra vida, la parte de la vida que nos interesa mostrar, evidentemente, porque había por ahí una especie de meme que decía, un poco tomando la relación con el Principito, de que lo esencial también es invisible a Facebook, decía, ¿no? Y es como en Facebook no mostramos estas cuestiones que son importantes también, ¿no? Porque nos quedamos en una superficialidad que tiene que ver esto con la imagen, precisamente, ¿no? Pues vamos a seguir con más invitados en el programa y ahora vamos a hacer un viaje hasta una montaña porque desde allí va a intervenir también un alpinista, Jordi Tosa, que es muy, muy conocido y que se ha leído el libro. Y además se ha leído el libro en unas condiciones muy específicas. Él nos lo va a contar. Apuntes para otra clase es un libro que me ha llegado muy adentro. José me ha dado la mano de una forma muy humana, muy cariñosa, muy cercana, muy cálida para descubrirme cuál es el momento de mi presencia. Es decir, me ha llevado a reconocerme a mí mismo en medio del todo, a escucharme, y sobre todo lo que me ha sorprendido ha sido su lenguaje, ¿no? Me ha hablado como un niño en todo momento, como un adolescente, y aun siendo adulto me ha fascinado esa forma en que me ha acompañado en el camino que hemos seguido los dos, y hasta sentí a otra gente leyendo el libro, ¿no? Casi casi sin conocerlos, en la distancia, en el desconocimiento absoluto, era capaz de sentir otra gente inspirada o cuestionándose esas palabras. Es un libro fascinante, fascinante, la verdad me ha gustado mucho, y aparte he tenido, no sé si decir, el placer o la amargura de poder leerlo en un momento muy duro de mi vida, un momento muy extremo, en una cordillera muy lejana, y ha sido casi casi una guía para ir haciendo cada paso de mi camino en ese momento, ¿no? Con toda la presencia de mis emociones y de todo mi ser. ¿Qué valoración haces de estas palabras de Jordi Tosas? Bueno, en primer lugar, digo lo mismo que vengo diciendo, porque lo primero que me brota es el agradecimiento, ¿no? Es verdad que Jordi, bueno, yo sé un poco lo que pasó. Jordi le pilla leyendo el libro, se lo lleva nada menos que al Himalaya, o sea que el libro llegó hasta allí, y a hacer una ruta estaba con un compañero y tuvo la desgracia de que un compañero falleció, ¿no? En esta visita. Y entonces él me decía en el vídeo y en otros momentos de conversación con él que realmente le había acompañado, y yo me sentí como que, pues mira, el servicio ya está hecho, el propósito ya está hecho, ¿no? Porque si esto te lo ha ayudado a intentar integrar cosas, a quizás a mirar cosas y permitírselas y reconocerlas y ver que, pues, que hay veces dramas con los que toca convivir y de los que toca aprender también, ¿no? Pues, ¿qué más voy a decir? O sea, totalmente agradecido. Él hace
bueno, pues desde sus circunstancias, otra lectura que jamás me hubiese imaginado yo que se hubiese dado, ¿no? Pues Jordi también nos ha dejado una pregunta. Vamos a escucharlo. Y aquí va mi pregunta, José. Si el final es el principio, ¿es todo un infinito? Es decir, ¿somos lo buscado y el que busca? Como los amantes de Rumi. No existen los amantes, sino que los dos han formado parte siempre de sí mismos, vaya. Entonces... La pregunta, Jordi, que te agradezco, Jordi, es una pregunta de recorrido y de experiencia de vida, diría, ¿no? Pienso que no es todo un empezar y un comenzar, y creo que en el libro lo comento, sino más una especie de proceso en espiral, ¿no? Uno parece que vuelve a estar en el mismo sitio, pero ya no está como estaba porque ya no es el que era, ¿no? Porque uno va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo recorrido, va adquiriendo aprendizaje. Por lo tanto, tampoco tengo claro que sea realmente, no lo diría yo como una cosa de repetición, pero sí es verdad que es un proceso que nos puede llevar la vida entera, ¿no? Decía un fraile amigo mío que uno aprende hasta 5 minutos después de muerto, decía él, ¿no? Como que realmente este proceso continúa siempre, ¿no? Y respecto a esta referencia que hace de Rumi, bueno, lo de San Pablo, ¿no? En Dios estamos, nos movemos y existimos. A veces dicen, no lo digo, no he tenido esa experiencia, ¿no? De que el buscador es el buscado. Quiero pensar que algo de esto hay, y que quizás porque uno reconoce cierta sabiduría en este tipo de palabras, de cierta belleza, es porque algo de nuestro anhelo comulga con eso, ¿no? Es como si lo viéramos como una especie de horizonte al que estamos todos invitados a llegar, ¿no? Si es el sentido de plenitud, ¿no? Al que estamos llamados. Entonces, desde ahí, bueno, quiero pensar que podría ser un gran y un hermoso descubrimiento, ¿no? Como horizonte hacia el que caminar, el que deberíamos de ayudarnos a caminar todos, ¿no? Pues agradecemos mucho a Jordi Tosa su presencia en nuestro programa, que nos ha ayudado también a cruzar fronteras de altura. Y siguiendo con el libro, con la segunda parte, Sentir para conocer, en torno a las emociones, tú allí subrayas que la apertura que nos profiere la escucha, o sea, como un ejercicio importantísimo. Bueno, la escucha como la posibilidad de conocer y de escuchar y de abrirnos no solo al contenido que nos quiere compartir el otro, sino como una actitud realmente de estar abierto al otro, una actitud de acogida, ¿no? De estar con la realidad que el otro, con la vivencia y la experiencia de vida que el otro nos trae, ¿no? Esto me parece como un dato muy relevante en el sentido de que ahora que estamos tan sumidos en lo nuestro, en nuestras cosas, no en nosotros mismos, sino en nuestras cosas, que son dos cosas diferentes, escuchar nos brinda estar para los demás y nos brinda también la oportunidad de salir de este circunloquio que tenemos a veces en el que nos quedamos enganchados, ¿no? Y es la posibilidad realmente de un encuentro real. Yo cuando hablo, y esto lo he comentado muchas veces en el colegio también, ¿no? Cuando hablamos de los alumnos llegan los de hoy día con una necesidad enorme de que se les brinde espacio precisamente de encuentro que tienen que ver con pararse a escucharlos, pero no escucharlos para luego decirle algo, que a lo mejor no es el caso, no hay que decir nada, simplemente necesitan sentirse acogidos. Y eso empieza por escuchar, por darle el espacio y el tiempo para que puedan abrirle el corazón y abrir su realidad, porque realmente del confinamiento una de las cosas que han puesto en manifiesto, por lo menos la realidad de mi centro yo la he vivido, y casi seguro me atrevería a decir que no es ese, evidentemente no es el único, es que ellos han vivido esto de una manera que no han sido capaces de traducir ni de compartir con nadie, ni con familia, ni con amistades, porque se encuentran en esa edad en la que ni una cosa ni otra terminan de darle lo que ellos necesitan. Entonces, más allá de un contenido, de una explicación que haya que dar, que habrá que hacerla, ¿no? Porque estamos donde estamos y todas estas cosas, ¿no? Es la oportunidad de que encuentren en uno ese espacio, ¿no? Y esta escucha que yo, por eso hablo quizás tanto, y es quizás uno de los temas transversales que aparece en el libro, ¿no? Y además yo creo que hay otra pregunta que tú introduces aquí, una pregunta también que es crítica
y es ¿qué te queda en el contacto con el otro después de tantos chats, de tantas aplicaciones? O sea, me parece que es una buena pregunta cada vez que cualquiera de nosotros utilizamos los diferentes medios, el plantearnos esta cuestión, ¿no es así? Así es. Y conforme lo estabas comentando, lo primero que dice, ¿qué me queda? Me queda vacío. Pero hay que aprender a decir que eso es lo que queda y que ese es el drama que tenemos, que realmente por más tiempo que estemos conectados, lo que estamos es cada vez desconectándonos más de nuestra realidad inmediata, ¿no? De lo que soy. Estamos arrojados a la intemperie, a los afuera, que nos arrastran y nos llevan hacia donde los intereses de otros quieran, evidentemente, ¿no? Entonces, habría que realmente que pararse, ¿por qué esta dependencia? ¿Por qué esta necesidad de tanto? Porque yo entiendo que si alguien está esperando un WhatsApp, está esperando una noticia, está esperando, es como hay algo concreto, ¿no? Pero cuando se convierte en algo compulsivo, cuando lo que tenemos es una dependencia, la palabra dependencia podríamos poner igual a droga, no reconocida, pero una dependencia es una dependencia. Entonces, algo nos está pasando interiormente que deberíamos de cada uno de empezar a nombrar. ¿Cuál es la necesidad real que se esconde detrás de esa compulsión, ¿no? Entonces, en eso estamos todos, ¿eh? Pero esta gente que llega, ¿no? Que viene llegando, han nacido en medio de la vorágine. Algunos todavía podemos tener las referencias, podemos intentar buscar cierto equilibrio, hacer comparaciones, ver qué pasa, cuál ha sido el cambio, desde dónde, ¿no? Podemos tener esta reflexión crítica montada, pero ellos no, ellos ven esto como la normalidad, ¿no? Y es una normalidad muy peligrosa porque la normalidad no significa que es lo que tiene que ser, ¿no? Porque no, por más normal que llevamos viendo hace años, que por desgracia la pobreza sigue siendo un drama de la humanidad, no porque sea normal, significa que ya está esto solucionado, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos que aprender que detrás de la normalidad lo que podemos poner la palabra drama. Y ante eso habrá que tomar responsabilidades, habrá que tomar decisiones, ¿no? Pues si nos lo llevamos a llamámoslo primer mundo, a nosotros nos está tocando otro drama. Lo que pasa es que como en nuevas tecnologías parece que esto no implica pobreza, pero hay una pobreza ahí también, real. José, ¿cómo posibilitar una relación entre sujetos? Buena pregunta. Lo primero que me viene es generar espacios para ello. No sé si cuando me haces la pregunta estás pensando en una realidad concreta, yo me la llevo a la inmediatez del aula, ¿no? Del ámbito educativo. Generar espacio, y espacio significa también evidentemente tiempo, ¿no? Tiempo para encontrar, no para echarse encima de la realidad del otro, sino para que se encuentre la posibilidad de, y luego ver si el otro la necesita o no la necesita, ¿no? Andamos, estas apresuraciones que tenemos y esta velocidad que llevamos en la sociedad, precisamente lo que no brinda son esos espacios, porque parece que eso no es lo importante es lo urgente, y lo urgente nos saca de reconocer lo esencial, que suele ser lo importante. Entonces, vamos, de hecho, hace poco me llegó la noticia así como que alguien había escrito, creo que fue la revista, no sé si La Vida Nueva, hablaba de el acompañamiento, moda o necesidad. Es curioso, ¿no? Y es una cosa que tiene ya años, siglos de historia, ¿no? El acompañamiento implica un encuentro con el otro, implica generar un espacio y un tiempo para que el otro tenga la posibilidad de poderse abrir con alguien que en principio, como poco, como hablábamos antes, lo va a escuchar. Ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Entonces, si esa necesidad la tenemos, será por algo. Quizás porque estamos inmersos en un mundo hiperconectado y vivimos una soledad atroz que no somos capaces de sostener y de contener en nosotros. El encuentro es el que nos saca en parte de eso, y en parte nos llena. Ahí me viene un tema que yo suelo hablar, es decir, las cosas de dentro se llenan con lo de dentro, no se llenan con lo de afuera. Por eso esta insatisfacción que no terminamos de reconocer y que seguimos insistentes en querer llenarnos. Pero hay algo que no. El encuentro calma, porque el encuentro remite a otros encuentros a los que estamos llamados, ¿no? Y también tú en esta parte segunda del libro indicas la importancia de no relacionarnos con los otros desde la arrogancia o desde el orgullo. Yo creo que un poco pues, sentirnos en un nivel horizontal, ¿no? En un contacto con el otro, mostrándonos tal y como somos.
somos personas y ese es el criterio desde el que hay que establecer una relación, un encuentro con los demás. Yo no, cuando hablo de esto y hago alusión a la educación, no la hablo yo como maestro y el alumno como alumno, sino lo hablo porque somos personas. En mi caso, seguramente con algunos años más de recorrido. Y eso es lo que yo tengo para poner al servicio de los demás. Entonces, de hecho, en la escuela, ¿no? Quien llega así un poco, yo creo que a veces aprendo más de lo que yo intento enseñar. Y eso tiene que ver con situarse, no postrándose, sino a bajarse, ¿no? A bajarse en donde podamos encontrarnos, aun sabiendo que evidentemente hay un tema de roles establecidos en el que yo no dejo de ser el profesor y el otro el alumno, y eso también sitúa la relación de una manera determinada, ¿no? Pero más allá de eso, intentar superar eso y quedarnos en un lenguaje puramente porque somos humanos, tenemos mucho más de compartir de lo que ni siquiera nos llegamos a imaginar, ¿no? También en la página 91 hace un ejercicio que a mí me ha resultado muy original, un ejercicio de preguntar a autores de otras épocas. Y decías tú ahí, sería maravilloso hablar con Platón y preguntarle por la perfecta idea del amor, y con Aristóteles sobre la virtud, y con Epicuro sobre el placer, y con Séneca sobre la serenidad. Bueno, ¿y qué respuestas crees tú que responderías ante todas estas cuestiones? Pues no lo sé. Lo primero que voy a decirte. Cuando yo encuentro este texto que lo comenta Jordi Nomer, el profesor de filosofía de la Escuela Sabaco, que además acaba de publicar un libro muy interesante sobre ética, lo plantea, a mí me llamó la atención y me pareció precioso, porque era como, ¿qué responderían? Pues eso es lo que me gustaría saber, ¿no? Porque él iba dando toques como en temas recurrentes de estos autores, como reconociéndolos, que de alguna manera, no me gusta mucho la palabra, pero eran como expertos en esa cuestión. Entonces sería como interesante, es más un ejercicio de casi de fantasía, de colocarse ahí y decir, ¿qué diría esta gente que sabía de estas cosas y sobre todo en este mundo? ¿Qué podría decirme, no? Más un ejercicio como para recrear algo imposible, ¿no? Y por un lado y por otro lado reconocer el brillo y la importancia de estos autores en estas cuestiones, que porque están y tienen que ver y tienen contenido de sabiduría, son imperecederas y siguen vigentes, ¿no? Es como la historia a otro nivel, pero ¿por qué el cielo y tierra pasarán? Que decían hoy, y las palabras del Señor no pasarán, ¿no? Pues porque hay un nivel de profundidad y de sabiduría imperecedero que siempre van a ser actuales y siempre nos van a ofrecer la respuesta al ser humano, ¿no? Diría algo así. No está mal, no está mal. Y en esta segunda parte también indicas que conocemos la realidad cuando nos compartimos. Esto me parece muy bonito también. Conocemos la realidad cuando compartimos porque cada uno tenemos una experiencia de la realidad. Entonces, si queremos abarcar más, vamos a llamarlo, más parcelas de realidad, sería interesante escucharnos también cuáles son las experiencias de los demás, ¿no? Esta es la parte inagotable del misterio también, ¿no? Que podemos ir ocultándola en la medida también que compartimos. Por eso esto no es una cosa de cerrarse en uno y de creer que uno tiene la verdad absoluta, sino que es una cosa que podemos ir recreando entre todos, y a mayor experiencias compartidas, mayor riqueza es la experiencia propia que tenemos del mundo, de la realidad de los demás o incluso del misterio, ¿no? José, también me gustaría que nos explicaras una operación matemática muy original que aparece en el libro. 1 más 1 igual a 3. Eso es. Por lo pronto es para saltar, es decir, o se ha equivocado el autor o está hecho con idea de llamar la atención. La atención respecto a un tema, y es que cuando tú y yo, que estamos conversando, estamos aquí, no simplemente es la suma de dos realidades, sino que aparece algo nuevo, que se construye una totalidad nueva que se construye entre los dos y que está más allá de la suma de las partes, ¿no? Ese algo nuevo que está ahí. Entonces, ese apartado viene a referir este tema, ¿no? De que no pensemos simplemente que cuando nos juntamos estamos haciendo uno entre lo que cada uno aporta, sino que realmente puede emerger algo nuevo, distinto, que integre todo eso, pero que además emerja con un elemento nuevo. Y este era el tema, que quería hacer alusión a eso, que tiene que ver con el encuentro, por supuesto, entre las personas, ¿no? Y también me ha llamado la atención un neologismo que aparece en esta obra y que te lo pregunto directamente. ¿Qué es el yosotros?
Pues nosotros es un término que bueno, acuña Daniel Siegel, que es un neurocientífico americano, que viene a intentar expresar que cuando estamos, o sea, que ni el yo ni el nosotros terminan de ofrecer una realidad diferente, porque dice, cuando estoy yo solo, cuando estamos en nosotros parece que el yo se ha diluido en el nosotros, entonces cuando habla de nosotros es como yo estoy con lo que soy sin perderme, pero a la misma vez puedo estar con los demás, puedo integrar en los demás, ¿no? Sin desaparecer, sin diluir mi realidad, mi experiencia, mi aportación, lo que sea, ¿no? Sino que realmente la singularidad no se pierde cuando estamos juntos, sino que se enriquece, ¿no? Ese compartir. Aludía hace un momentito al profesor Jordi Nomen y él también tiene una pregunta para ti, así que vamos a escucharlo. A mi parecer, en nuestro mundo queda cada vez menos espacio para el cultivo de la interioridad. Lo importante es la moda, lo importante es la imagen exterior, lo importante es ser tendencia en las redes. Parece que la interioridad no está de moda. Sin embargo, José Chamorro, en su último libro, Apuntes de otra clase, nos invita precisamente a hacer un recorrido por nuestra interioridad, tanto desde la reflexión como desde numerosos ejercicios prácticos que propone en la obra y que nos pueden servir para llegar a conocernos algo mejor. Me parece un gran ejercicio de honestidad el que hace José, interrogándonos desde nuestra propia esencia para tratar de definir eso que sea el ser humano, eso que los filósofos a lo largo de las épocas han denominado la naturaleza humana. Por todo ello quisiera hacerle llegar una pregunta a José que me inquieta desde que leí su ensayo. Y esa pregunta es, ¿debemos llegar a la interioridad a través de la exterioridad? ¿O por el contrario, debemos llegar a la exterioridad a través de la interioridad? O dicho de otro modo, primero debemos cultivarnos para abrirnos al mundo, o al abrirnos al mundo estamos cultivando esa ya interioridad que él propone. Gracias, un abrazo, José. Pues la pregunta tiene así su aquel. Yo diría que la tentación está en caer que una de ellas es la correcta. Y yo pienso que es un movimiento que tiene que darse en el doble sentido, o sea, tal cual él mismo la plantea, no sé, algo así como respirar, inhalar y exhalar, ¿no? ¿Qué tiene que darse? ¿De dónde cómo tiene que producirse la respiración? Tienen que darse los dos movimientos a la vez. ¿Cómo empezó? Realmente esto sería un poco como la gallina, ¿no? Yo pienso que tenemos que llegar a la interioridad porque la realidad nos afecta y nos toca, y entonces nos interroga y a partir de ahí uno vuelve y digamos que se reconoce y se interpela respecto a lo que tiene delante, pero por otro lado, también mi propia experiencia tiene que darme clave, tiene que darme un recurso, por decirlo de alguna manera, para mirar la realidad de una manera determinada, ¿no? Entonces pienso que es un proceso con un feedback continuo, ¿no? que se da entre las dos realidades que no tiene fin, ¿no? que tiene que ser así. Si nos quedamos en una de ellas, se nos pierde la otra. O nos quedamos encerrados en nosotros o nos diluimos con la sociedad. Entonces tenemos que intentar conciliar esta doble dimensión o polaridad, ¿no? Agradecemos también a Jordi su aportación y con ella nos vamos ya a la tercera parte del volumen que gira en torno a conocer para saber. ¿Qué has pretendido en esta parte? Pues en esta parte he intentado tocar varias cuestiones. Un tema muy recurrente que aparece ahí y quizás como su parte de complejidad tiene que ver con el tema de los mecanismos, se les conoce en psicología y en terapia gestal como mecanismos neuróticos, tienen que ver con estos mecanismos que tenemos los seres humanos que a veces nos pierden y nos ciegan respecto a la experiencia real, ¿no? Bien porque lo que no queremos reconocer lo vemos fuera y entonces lo criticamos, bien porque vemos fuera aquello que no tenemos y entonces tampoco somos capaces de apropiarlo, bien porque, ¿no? Cada uno, ¿no? Por no decir los nombres técnicos, ¿no?
bien porque yo no soy capaz de ver lo mío, lo que necesito, y entonces estoy nada más que pendiente de lo que necesitan los demás, y así pues eso genera también un tipo de imagen. O sea, caer en ciertas cuestiones que tienen que ver con la manera de conocer que tenemos, ¿no? Luego hay un momento que hablo también de lo obvio, hablo del tema del tiempo, hablo del tema de la libertad, ¿no? Bueno, cuestiones que tienen que ver con la manera de pensar y una manera de recoger una reflexión en torno al pensamiento, ¿no? De que de alguna manera lo que conocemos, la información que nos llega, la manera que tenemos de interactuar con el medio, puede destilarse en sabiduría, en saber, en el momento en que somos capaces de tomarle sabor a las cosas, ¿no? Decía que saber y sabor tenían la misma raíz porque tienen que ver no simplemente con un cúmulo de datos que uno aprende, que uno memoriza, sino que está en juego ahí también la experiencia de la vida, ¿no? Entonces hay que dar ese paso, hay que escoger este tipo de información. Entonces yo he planteado cuestiones, podrían ser haber sido otras, para intentar que en la medida en que eso pasa por mí, me va aportando cierta dosis que llamaríamos de saber, ¿no? Cierta sabiduría en este sentido, ¿no? Porque conecta con la experiencia de la vida. Pues muchas gracias por esa síntesis en la que nos ha ido dando elementos de esa tercera parte, pero resulta que tenemos una cuarta parte que yo creo que es fundamental, que va dirigida a la profundidad de la propia vida y también de una vida en el espíritu, de una capacidad espiritual o transpersonal. ¿Qué podrías decirnos de esta parte tan importante que en tantas ocasiones la sentimos omitida en tantos ámbitos? Pues esta que es la joya de la corona, como se suele decir, desde mi punto de vista, ¿no? Es una cuarta parte, que en parte es una cuarta parte y en parte no es una cuarta parte, sería como una especie de, sería como el vértice de una pirámide triangular, ¿no? Es algo diferente, no está en el mismo, o hacia arriba o hacia adentro, mirámoslo como queramos, ¿no? Sería como hacer una llamada de atención y llevar la conciencia al tema de la interioridad en sentido directo, ¿no? Esto en psicología que, bueno, el enfoque fue psicología transpersonal, como que estaba más allá de la persona, pero que en el fondo debería tener la palabra espiritual en un sentido amplio, ¿no? Como camino, no tanto ahora estando mano de una creencia concreta, ¿no? De un credo concreto, de una religión, sino en el sentido de apuntar a la profundidad del ser humano, ¿no? Que es justamente una de las dimensiones que nos define. Y entonces he echado manos, como se suele decir, para redactar y componer este apartado, bueno, primero de temas afines, como puede ser el tema de los pares del desierto, que para mí es un tema muy recurrente, en el que creo que también hay que volver a traer cosas y actualizar cosas, porque creo que encontramos respuestas, y yo algunas de sus características de estilo de vida las he querido traer ahí como para dar unas pinceladas de hacia dónde puede ir esa dimensión, ¿no? Y luego hay un tema también de un benedictino, el hermano David Steinrath, austriaco, que también hay que pronunciarlo, que él propone, lo que enseña, su enseñanza está muy en torno al tema de la gratuidad, ¿no? Y él propone una serie de pasos para intentar pararnos y mirar el mundo de una manera determinada y darnos cuenta que en el fondo todo es don y que lo que nos llega, nadie ha tenido que hacer ningún esfuerzo para poderlo tener, sino que se nos va dando y que lo que podemos aprender de esto es qué hacer con esta oportunidad que nos llega, desde dónde contestamos a la vida, ¿no? Entonces, bueno, son temas para intentar mirar a otros niveles, ¿no? Ya pasar más hacia los adentros, más allá de la sensibilidad, las emociones y el pensamiento, ¿no? Por eso se llama saber para vivir, es como la sabiduría que voy atesorando con la experiencia me hace volver a la vida, a ese vivir, que ahora lo pongo con mayúsculas, porque llego a la vida con otros ojos, con otra mirada, que me hace descubrir cosas que antes no era capaz de percibir, ¿no? Por eso el viaje empieza con la vida con minúscula y acaba con la vida con mayúscula, como en este proceso de, ¿no? De vuelta, pero ya no soy el mismo, no soy el mismo que empecé, ¿no? Y un poco, este era un poco el sentido de esta última parte. El hermano David y la gratuidad, y si no recuerdo mal, él hizo el prólogo a alguno de tus libros anteriores, ¿verdad? El prólogo, no tanto, sí que hizo algún comentario, me brindó algún comentario o de esta alguna reseña que creo que aparecía en Claves para Saborear la Vida en la solapa del libro. Tuvo a bien regalarme, fue para mí una cosa preciosísima. Pues bueno, por esta cosa también de inaccesibilidad que a veces autores y un hombre que ya muy, muy mayor, pero que tuviese ese gesto conmigo, la verdad es que muy, muy agradecido.
Bueno, José, ahora tenemos también otra intervención, otra pregunta de otro profesor, de Jesús Martínez, que ve, bueno, muchas posibilidades en este libro, así que vamos a escuchar su pregunta. Hola, mi nombre es Jesús Martínez y soy maestro de Pedagogía Terapéutica en Safa Úbeda. Bueno, en Apuntes de otra clase, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, José Chamorro nos hace una invitación a un camino que se basa en la toma de conciencia, en un despertar interior. Este planteamiento lo realiza a través de una serie de actividades que se van desarrollando en los diferentes capítulos, que te permite una reflexión pausada desde la acción. Y de ahí te planteo esta cuestión, José. Esa experiencia que te permite la lectura del libro, ¿se va a acompañar en un futuro de algún taller o alguna formación presencial? Gracias. Bueno, este tema lo hemos hablado, así que él, Jesús y yo no nos conocemos, está en el centro de SAFA de Úbeda, jefe de estudio de primaria, y tenemos muchas cosas en común, y él siempre, cuando leyó el libro, dice, yo me imagino que esto podría... Y es curioso porque se juntaba, algo de eso también me lo profirió, me lo dijo Javier Meloni en una conversación con él oye, ¿tú has pensado que quizás esto tiene un recorrido presencial que vaya más allá del libro y que generando un grupo genere otro tipo de experiencias? Y a priori no lo pensé, yo pensé el trabajo como tal, pero es cierto que el libro brinda la posibilidad o como excusa para generar un grupo y poder hacer un compartir, ¿no? Generar dinámicas que precisamente vayan tocando estos aspectos que yo he ido tratando y que además podamos compartirlo, podamos ver las resonancias de unos con otros. Para esto que yo digo tantas veces que es que en el fondo no somos tan diferentes como creemos ser, ¿no? O como nos situamos o nos vemos cada uno, ¿no? Entonces, mi idea es hacer algo, llegado el tiempo que lo encuentre, que ando un poco saturado, ¿no? de trabajo, pero sí que me gustaría hacer algo para ofrecer y brindar ese recorrido. Y también por una razón, y es porque por lo que los feedbacks que me han ido llegando del libro, gente que me ha comentado, el libro muy interesante, me ha gustado mucho, me ha aportado, y es verdad que todos los ejercicios no lo he hecho, ¿no? Y se disculpan así un poco, claro, yo veo que también hay como cierta resistencia, porque hay ejercicios que te pueden o te generan la oportunidad de pararte en cuestiones que a lo mejor en ese momento pues no te apetece pararte por diferentes razones, ¿no? Entonces es como que es fácil salirse, ¿no? Escabullirse un poco de quizá de ese encuentro con uno, que es lo que yo voy ofreciendo desde el principio, ¿no? Quizá el taller siempre brinda la posibilidad de, porque estás con otros, como asumir esa responsabilidad y generar un trabajo diferente. Entonces, la intención está y recojo su propuesta y sí que me gustaría hacer algo, porque también sería como una parte de evidenciar el libro de otra manera. Por esto que decíamos, ¿no? Cuando nos juntamos más, la experiencia se enriquece y podría ser no solo interesante, sino muy valiosa. Pues José, parece que con todas estas intervenciones y después de la lectura del libro se augura un desarrollo pues, bastante importante que va a tener muchas posibilidades, pero lo primero que creo que tenemos que hacer es leernos el libro, que es a lo que invitamos a los amigos de nuestro programa, a leer estos apuntes de otra clase, experimentar el ser que nos habita. Bueno, el libro tiene 224 páginas, pero hay que irlo saboreando poco a poco e ir haciendo todos esos ejercicios que nos propone José Chamorro desde su experiencia como docente y también desde su propia experiencia personal. Pues José, no sé si quieres decir algo más. A raíz cuando ha hecho la alusión al programa, ¿no? Cruzando fronteras, creo que hay una de las fronteras que también hay que cruzar hacia adentro, y el libro pues trata eso, de ser no tanto un libro, que sí lo es evidentemente, pero es un viaje, ¿no? Un viaje hacia adentro del mar, que yo invito de acompañarlo de cuaderno de bitácora para ir dando cuenta de lo que a uno le va pasando, porque como digo, al final está bien cuando uno hace este viaje para leerse como una buena manera de intentar comprenderse y descubrir cosas de uno. Eso por un lado, y por segundo, agradecerte muchísimo, Fernando, el espacio y este tiempo de compartir, de cruzando fronteras, nunca mejor dicho, además aquí la distancia que nos tiene separados y a la misma vez nos está conectando ahora, por poder compartir con la gente que vea esta entrevista, pues algo que está ahí, que solo tiene sentido si es compartido, o sea que muy agradecido, de verdad.
Pues José y amigos que siguen el programa, en ese viaje al que aludía José Chamorro, nos iremos todos también encontrando con estos apuntes de otra clase. Hasta muy pronto. Hasta luego.